¿Sabrías decirme qué porcentaje de contenidos de los que ves en internet son de marcas o de empresas versus el que crean personas? Sin lugar a dudas, es mucho mayor el contenido que ves generado por otros usuarios. En el vídeo de hoy te voy a contar por qué y cómo puedes crear una estrategia de marketing de contenidos generada por los usuarios. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Internet y las redes sociales concretamente han dado a los consumidores un enorme acceso a la información y también a convertirse en expertos en lanzar mensajes de marketing. Un reciente estudio realizado por Bexon Research concluía que solo el 5% de todos los contenidos generados por las marcas son consumidos por los usuarios, pero se ha incrementado notablemente el contenido que vemos de amigos, familiares y otras personas que generan contenido en las redes sociales aunque no les conozcamos. La pregunta que debemos hacernos es cómo una empresa puede competir con esta gran cantidad de contenidos que los usuarios generan de manera natural y que capta la atención del consumidor. Este contenido creado por los usuarios, los anglosajones lo denominan como User Generated Content. Y su definición, según la Wikipedia, es cualquier forma de contenido creado por los usuarios de un sistema o servicio y que además hacen público en ese sistema. A día de hoy, este contenido son posts en blogs, fotos, vídeos, que luego los usuarios, además de crearlo, lo publican libremente a lo largo de la red. No es nada nuevo que el consumidor siempre ha considerado las recomendaciones y el boca a boca como una de las fuentes de publicidad con más credibilidad y hoy sigue siendo lo mismo, con la diferencia de que esas recomendaciones a día de hoy tienen un alcance mucho mayor gracias a la tecnología. Como marketeros, uno de nuestros mayores desafíos es hacer que nuestro contenido no solo sea visible por los usuarios, sino que además mantenga su atención y consiga que realicen alguna acción. Puedes hacer la campaña más visual y atractiva, pero si nadie interactúa con ella, no ha valido absolutamente para nada. Recuerda que, según decía Nielsen, el 92% de los consumidores confían en este canal más que en ningún otro medio, me refiero al canal de recomendación. Por lo tanto, para entrar en ese hueco y conectar con el consumidor, debemos ser capaces de generar contenidos alineados con el ciclo de vida de nuestro cliente, para lo que debes conocerlo previamente. Desde la parte de una primera impresión, como imagen de marca, hasta el momento en el que se realiza la conversión o venta. Publicidad con contenidos de clientes. Una de las grandes estrategias que más me gusta personalmente es realizar publicidad digital en distintas plataformas integrando contenidos que los usuarios y otros clientes han generado, lo que incrementa enormemente el ratio de clics y el retorno de la publicidad. El punto más delicado aquí es que para utilizarlo necesitas tener el permiso del usuario, por lo que recuerda antes de usar la imagen y comentario de determinado usuario, pues que te haya dado consentimiento para ello. Contenidos de clientes en la web y landing pages. Integrar contenido y experiencia de nuestros clientes en nuestra página web y en las páginas de aterrizaje o de conversión, como puede ser, por ejemplo, una landing page, ¿no? Como te estaba comentando, ayuda a aumentar el tiempo de permanencia de un usuario en ellas y genera una mayor credibilidad, lo que aumenta la probabilidad de conversión que estás buscando. Emails con contenidos de clientes. Al igual que los canales comentados anteriormente, el email es uno de los más potentes canales de marketing en cuanto a conversión, lo sigue siendo, ¿no? En el que también puedes integrar imágenes y textos con contenidos generados por los usuarios para aumentar el ratio de apertura y el ratio de interacción con tu email. Es importante que recuerdes que antes de hacer ninguna de estas acciones tienes que tener clara la estrategia para ello. ¿Por qué estás haciendo ese contenido, ¿no? ¿Y qué objetivo tiene en concreto? Ya sea en el corto, en el medio o en el largo plazo. Y además todo debe estar alineado con los objetivos generales de tu negocio. Imagínate que dices, oye, he visto que las clínicas de odontología, los dentistas, pues no tienen un buen marketing digital. Voy a crear un ebook de cómo hacer marketing digital en clínicas odontológicas, lo pones en Facebook, lo segmentas hacia gente del sector odontológico con descarga gratuita para generar el lead y con eso, pues bueno, pues poder llegar o tener un primer contacto con ese posible cliente. Lo que pasa es que a nivel de agencia de marketing, mi visión es que
es de los sectores más complicados de captar clientes, porque no hay una fórmula como en otros que dices, oye, pues aumento la publicidad y capto más clientes. Aquí no, es como mucha recurrencia y mucha estacionalidad, y además no regulada, que de repente te entran 4 y dices, ostras, me faltan recursos, como que se te caen 5 de golpe. Al cliente, ¿qué presupuesto tiene? Y hacemos el plan en función de su presupuesto. Hasta que no nos dice qué presupuesto tiene, nosotros no hacemos ninguno. ¿Por qué hacemos esto? Lo primero, para evitar perder el tiempo con clientes que no van a ser nuestros clientes porque no tienen dinero y lo que buscan es que les pases una propuesta y ya tal. Entonces, si alguien, imagínate que nos dice, oye, no, nuestro presupuesto es de 300 euros, le decimos, no podemos ayudarte. Porque nosotros no trabajamos eso. Entonces, o si en tu caso sí te encajaría y dices, vale, pues con 300 euros te puedo hacer este plan que incluye esto, 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 esto. Pero lo primero, ¿qué te puede pasar con esto? Que es algo que nos pasa, que nos dicen, no, es que yo no tengo presupuesto, dime tú. Entonces yo lo primero que le hago, digo, 20.000 al mes. Y me dicen, no puedo. Digo, vale, entonces dime tú. Entonces, con lo que tú me digas, yo te hago el plan. Somos muy directos en eso, ¿sabes? Porque al final el cliente te miente, el cliente tiene una cifra en la cabeza. Lo que pasa es que no te la quiere decir pensando que si te la dice tú le vas a cobrar más. Pero si eres serio, eso no es así. Entonces yo les digo, no, tío, hasta que tú no me digas lo que tú te puedes gastar. Es que si tú no sabes lo que te puedes gastar en el marketing de tu negocio, ¿cómo te voy a ayudar? Si tienes un problema, primero detecta lo que te puedes gastar y cuando me lo cuentes yo te digo cómo te ayudo con eso. Pues a lo mejor ya el problema puede estar en marketing o puede estar que el precio de mercado del producto está por encima de la media y está fuera de mercado. También puede ser una razón. En corto, AdWords. Google AdWords, porque al final en tema, por ejemplo, de estética, médico, la gente suele ir a Google y busca clínica, imagínate, clínica de estética en Santiago o servicio de, yo qué sé, de Botox en no sé dónde, mucho con tema además de geolocalización. Es decir, yo usaría campañas de AdWords con geolocalización, con la ciudad, el distrito, el barrio, y ahí lo que te permite es que llevártelo a una página de aterrizaje o la web y buscar ese contacto para convertir a un visitante en la clínica y que ya le vendan el producto, ¿no? Eso para mí es lo que mejor funciona en el corto. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag contenidos. ¿Usas los contenidos de tus clientes en tu estrategia de marketing? Si la respuesta es no, ¿lo harías? Tan solo por dejar tu comentario entrarás en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Like the bass on my trunk, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Look you from your head down to your butt. I'm like Tyson, booty.